Este video desarrolla el tema del ensayo. Corresponde al módulo 4 de la Unidad de Aprendizaje, Lenguaje y Comunicación 2 del CBU 2015 de la Escuela Preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de México. El propósito es que los alumnos logren redactar uno de los documentos académicos más complejos, el ensayo, con el objetivo de ayudar para que los alumnos puedan expresar sus ideas, conceptos, con base en normas lingüísticas a partir de contextos diversos. Etimológicamente, el término ensayo proviene de un latín tardío que significa el acto de pesar algo. Además, está relacionado con el significado de prueba, examen de calidad y bondad de los metales. Tanto pesar como probar son rasgos esenciales del ensayo. El ensayo, como género literario autónomo, se perfila desde fines del siglo XVI, aunque encontramos antecedentes en escritores de la literatura clásica griega, y es muy probable que en su desarrollo y hegemonía como género haya tenido gran influencia el pensamiento liberal y el periodismo. Ya en el siglo XVI, el filósofo y escritor francés dio este título a sus escritos porque los consideraba el resultado de las experiencias que a lo largo de su vida y de sus lecturas había obtenido. De ahí el carácter subjetivo del ensayo. El diccionario de la Real Academia define al ensayo no como un género literario, sino como un escrito generalmente breve, sin el aparato ni la extensión que requiere un tratado completo sobre la misma materia. Por aparato debe entenderse aquí como el erudito o crítico. Esto es, el conjunto de notas al pie de página, citas y bibliografía que suelen acompañar a las obras doctrinales o a los trabajos documentales de investigación. Discurso escrito en prosa, por lo común breve, en el que el autor diserta sobre teorías o comentarios personales, inteligentes y sugestivos sobre cualquier tema y dirigido a todo tipo de personas sin que sean receptores especializados. Otra definición pudiera enunciarse como una composición literaria breve que trata un solo tema, por lo común desde un punto de vista personal y sin intentar ser más completa. En resumen, se refiere en realidad al aspecto formal, a la estructura esencial que lo separa de otros géneros y no a su naturaleza. Dicho de otro modo, el ensayo no se propone agotar el tema que trata, sino exponer el pensamiento particular del autor. Es una reflexión que se ha construido como vehículo de las ideas y, por lo tanto, de divulgación cultural. Las características más relevantes del ensayo se podrían resumir en las siguientes ideas. El ensayo pesa, reconoce, examina. El ensayo lo define no tanto el tema, sino la actitud del escritor ante un planteamiento de una idea o de un asunto. El ensayo proyecta una idea nueva sobre algo que se creía de sobra conocido. Es la raíz espiritual de la duda. No es tanto fruto de conocimientos como de sabiduría. Las virtudes que podemos encontrar o apreciar en el ensayo es que al tener un carácter polémico, abre la posibilidad de disentir con el ensayista. El ensayo se arraiga en la duda, se opone al principio de autoridad y a toda actitud dogmática. Lo esencial en el ensayo es su sentido de exploración.
sobre todo su audacia y la originalidad con la que trata el asunto temático. Se apoya en los hechos de la realidad y al mismo tiempo del poder imaginativo del escritor. Retomemos estas ideas a través de el texto de Arturo Souto, quien nos define y nos establece características esenciales del ensayo. Entre estas características podemos citar las siguientes. 1. Variedad y libertad temática. 2. Prueba. 3. Hipótesis. 4. Originalidad. 5. Se conjuga la ciencia y la literatura. 6. Madurez. 7. El tono polémico. 8. Es siempre subjetivo. Y 9. Lo distingue su propio estilo. Analicemos con detalle cada una de estas características. Cualquier tema puede ser motivo de ensayo. El contenido es múltiple y variado. Los ensayos parten en muchos casos de citas, de la lectura de obras, de problemáticas tomadas de la realidad, pero hay en ellos muchos otros temas motivados por la observación de las costumbres, el trato humano y la experiencia vital. Los ensayos abarcan diversas disciplinas, desde la moral, la ciencia, la filosofía, la historia, la política. Tiene una miscelánea temática, dinámica y libre, para abordar una variedad de asuntos con toda libertad. Siempre tiene un tono polémico. Generalmente, un ensayo proviene de la inconformidad, no solamente por parte del autor, sino que el autor va a sembrar esta incertidumbre en sus lectores. Es un escrito que va dirigido a remover lo establecido, pues su finalidad es inquietar voluntades, para atrapar el pensamiento y seducir al intelecto del lector y lograr modificar la conducta de sus receptores. El ensayo siempre invita a transgredir las normas estéticas y morales. En términos absolutos, el ensayo es un producto crítico por excelencia. Como este tipo de escrito parte de la duda, como se opone a toda actitud dogmática, el ensayo, el ensaye, el exaium, es una prueba o examen de la calidad. Ensayar es pesar, probar, reconocer, examinar, exhibir el tema a tratar. El ensayo desea motivar e inquietar a la inteligencia y lo logra a través del planteamiento de la sospecha. Las dudas propuestas de manera implícita o explícita se comprueban a través de la validación que otorgan los argumentos planteados. Para reafirmar, el ensayo desea motivar e inquietar la inteligencia de los lectores y lo logra a través del análisis ligado con una serie de argumentos que validan, respaldan y comprueban las ideas expuestas. El ensayista analiza un tema sin aplicar de manera rigurosa el método científico. Escribe sobre un tema basado en una interpretación personal y con ello de una manera original, propia del mismo autor. El ensayo comparte con la ciencia uno de sus propósitos esenciales: explorar la realidad, lograr una aproximación a la verdad de las cosas sin el rigor científico. Al ensayo lo podemos ubicar en la línea fronteriza entre la ciencia y la literatura, porque el ensayo trata un tema científico, pero desde un punto de vista poético, o viceversa, puede tratar un tema literario desde un punto de vista científico. Conjuga el razonamiento científico y la imaginación artística. Puede hacer uso de un lenguaje especializado, pero también de un lenguaje coloquial, un lenguaje poético, un lenguaje formal o elegante. El ensayo está entre la ciencia y la poesía.
El carácter subjetivo de este texto presupone una visión particular del escritor, un ángulo específico desde el cual enfoca un problema. Presenta la visión del escritor, una toma de conciencia individual, enuncia la nota individual, los sentimientos, gustos o aversiones del autor. Así, el autor plasma una visión particular, evidencia sus impresiones y reflexiones acerca de la vida. El carácter subjetivo de este texto presupone una visión particular, un ángulo específico con cierta madurez intelectual. Además, el autor escribe de algo tan familiar para él que es ya parte suya. Esto significa que el ensayo, a pesar de ser subjetivo, debe ser expresado con claridad y transparencia para permitir que el lector tenga una mayor comprensión del tema tratado. La autenticidad del pensamiento plasmado por parte del ensayista debe reflejarse en la comprensión clara de las ideas planteadas. ¿Cuáles son algunas sugerencias para escribir un ensayo? Veamos algunas recomendaciones. Para escribir un ensayo hay que aplicar el pensamiento crítico y tomar en cuenta que, aunque el proceso de pensar no es lineal, siempre debemos tener en mente una meta final, no perder el punto de inicio y mucho menos el objetivo al que queremos llegar al momento de escribir un ensayo. Para mantener las ideas claras sobre lo que se desea escribir, hazte preguntas que te guíen para elaborar correctamente un trabajo. Cuida que el proceso para encontrar ideas no se evidencie en el producto final. Antes de iniciar la redacción del ensayo, realiza un trabajo previo para encontrar y ordenar tus ideas. Antes de empezar, compara, contrasta, aborda similitudes y diferencias. Aporta detalles y ejemplos que apoyen y aclaren tus juicios. Además, muestra el desarrollo de detalles y aclaraciones que ilustren, que ofrezcan un retrato claro del tema que estás desarrollando. Para escribir un ensayo hay que argumentar, esto es, dar razones sobre la toma de una posición contra otra. Amplía tus razones, sus objeciones, respuestas con detalles, ejemplos, consecuencias. Demuestra la manera de cómo depende de la naturaleza de la materia o disciplina. Para mostrar algo, debe suministrar evidencias, clarificar sus fundamentos lógicos, apelar a sus principios, a sus leyes, ofrecer extensas opiniones y ejemplos. Los rasgos generales del ensayo, como de cualquier escrito, son la claridad, precisión, cohesión y coherencia. Al redactar un ensayo, toma en cuenta que no se pueden hacer aseveraciones sin base. Aunque el autor tiene como finalidad persuadir, hacer conjeturas, reflexiones, mostrando por qué está a favor o en contra de algo, y aunque expresa un pensamiento en voz alta, debe sostener el compromiso de comprobar lo que piensa. La estructura del ensayo responde a la exposición de una serie de argumentos que respaldan, validan y comprueban la premisa principal para lograr convencer y modificar la voluntad del lector. El ensayo no puede ser definido en un solo concepto, porque hay varios tipos de ensayo. Encontramos el ensayo literario, el poemático, el ensayo de divulgación, el doctrinario, el interpretativo, el de crítica literaria, el expositivo, la crónica o memoria y el ensayo periodístico. Veamos algunas características del ensayo científico.
Este tipo de ensayo se debe ceñir al campo de los conceptos. Es un texto en el que se exponen los avances de una investigación científica de tipo monográfico y de visión sintética, sin el rigor metodológico de carácter científico. A diferencia del artículo científico, en donde solo se aborda una parte de la investigación, en el ensayo científico la temática o premisa se maneja como una totalidad, es decir, se presentan de manera completa los resultados de la investigación, privilegiando la postura personal del ensayista. Cabe mencionar que el maestro Eugenio Núñez Ang, en su libro Ensayo y Memoria, puntualiza que al ser el resultado de una investigación científica, se puede presentar como tesis para obtener un título académico o bien puede ser publicado como libro. Otro aspecto es el tipo de lenguaje que utiliza. Como sus lectores suelen ser personas con conocimientos suficientes para comprender los términos y conceptos especializados, este tipo de ensayo emplea un lenguaje técnico-científico con un tono erudito, propio de la ciencia o del área de conocimiento que se aborda. El ensayo de divulgación es breve. Da cuenta de los resultados de una investigación y dirigido a lectores no especializados. Se publica en revistas que editan instituciones científicas, instituciones de investigación o instituciones educativas. Por lo regular, los lectores del ensayo de divulgación tienen conocimientos suficientes como para comprenderlo y valorarlo. Comúnmente suelen ser personas que estudian o han terminado una carrera, individuos que están acercándose al tema y al tipo de lenguaje utilizado en este tipo de textos académicos. Cabe aclarar que aunque se mantiene un lenguaje técnico que suele utilizarse de manera más abierta, sin tanta precisión científica. El ensayo literario puede ser breve o puede contener varios cientos de páginas. Comúnmente sus lectores disfrutamos y estamos interesados en temas culturales tratados no en forma investigativa o científica, sino desde la libertad y la diversidad que plantea el ensayista. A diferencia de los ensayos académicos en donde se privilegian los tecnicismos y conceptos científicos o filosóficos, donde importa más el qué se dice, en el ensayo literario importa más cómo se dice. Esto es, la forma por encima del fondo. Por ello, es común el uso de un lenguaje poético, un lenguaje figurado, de un estilo literario. Puedes corroborar, ampliar o cotejar esta información en el libro del maestro Eugenio Núñez Ang, el texto de Arturo Souto o consultar tu libro de texto. Cualquier duda o pregunta puedes hacerla a través del correo scong081@profesoruemex.me.